Mi nombre es José Antonio Delgado Quintero. Soy estudiante del programa de Ingeniería en Energías. El día de hoy nos encontramos en este espacio para hacer una breve presentación o una breve manifestación sobre el desarrollo del ejercicio 1, que fue un experimento sobre dinamómetro del curso Física General. A continuación, voy a compartir pantalla para dar inicio. Bueno, como les dije anteriormente, tenemos el ejercicio, experimento conservación de la energía, que es un experimento bastante didáctico y muy práctico, eh, donde vamos a dar a conocer ciertos fenómenos con respecto a la conservación de la energía. Eh, Acá en primera instancia eh, tenemos pues un objetivo general de construir el dinamómetro como instrumento de medición y utilizarlo en diferentes experimentos. Tenemos los objetivos específicos: construir y calibrar pues, el dinamómetro, emplear el dinamómetro en dos experimentos, hacer un análisis de estudio de los fenómenos y realizar un tercer experimento sin el uso ya del dinamómetro como tal. Acá tenemos pues unas indicaciones sobre la construcción y calibración del dinamómetro como una guía tutorial. Tenemos acá un registro fotográfico donde se puede evidenciar ya la construcción, los materiales que tuvieron en cuenta y el diseño y construcción del dinamómetro como está. Tenemos acá que continuamos con el tema de la calibración del dinamómetro. Entonces, para esto lo que se hizo fue colgar el dinamómetro sin ningún tipo de masa, validando el punto de equilibrio del émbolo para tomarlo como referencia, como C, esa posición. Tenemos el registro fotográfico. Luego tenemos acá esta tabla donde se sugirieron 5 tipos de masas diferentes. Entonces se empezó a hacer la experimentación con cada una de las masas para empezar a validar qué distancia recorría el émbolo y empezar a hacer una marcación. Y con el desarrollo de unos cálculos fuimos determinando en cada posición cuánto de fuerza registraba, validándolo en newtons. Entonces acá tenemos el registro fotográfico con cada una de las masas, validando su posición y haciendo la marcación de lo que representaba cada una de ellas con respecto a su fuerza. Ya después de tener esta calibración, lo llevamos a una grafiquita donde podemos determinar cada uno de los puntos donde se está evidenciando que el desplazamiento con respecto a la fuerza, en qué posición se ubica, la pendiente resultante eh, es es la que nos va a determinar la constante de elasticidad del dinamómetro, que para este caso nos dio sobre 98 newtons por metro. Ya teniendo estos datos, con el tema de calibración, eh, pudimos evidenciar que cada una de las posiciones tenía 0,49 newtons de diferencia de una a la otra. Entonces acá procedemos a iniciar con el primer experimento. Entonces, para este primer experimento, tuvimos en cuenta 3 masas, ¿sí? Bueno, acá en primera instancia tenemos esta gráfica que es un diagrama de cuerpo libre donde se puede evidenciar eh, el experimento, cómo actúan las fuerzas, teniendo en cuenta de que el experimento se trata de que colocarle al dinamómetro pues, una masa de las tres que a continuación voy a nombrar y de manera lenta y uniforme se va a arrastrar sobre una mesa. Hacer un recorrido estrictamente horizontal sin formar ángulos
de ninguna especie. Este recorrido tiene una longitud de 50 centímetros de recorrido. Entonces, sobre esto se aplica el diagrama de cuerpo libre, la cantidad de fuerzas que podemos evidenciar sobre la bolsa, sobre la masa. Esta es una gráfica, una ilustración representativa de la bolsa y el dinamómetro haciendo su trabajo y las fuerzas en su posición y su función que se cumplen en el fenómeno. Entonces tenemos acá una identificación de fuerzas que son aquellas que tienen un componente en la misma dirección, que esa es la fuerza que realiza el trabajo como tal. Para esto hay dos fuerzas, la fuerza aplicada, que realiza un trabajo positivo, y la fuerza de fricción, que realiza un trabajo negativo, inverso al que realiza la fuerza aplicada. Hay unas fuerzas que no realizan trabajo, pero están presentes en el fenómeno, que es la fuerza normal, no realiza trabajo porque es vertical, funciona hacia arriba el movimiento, y la del peso, que a la inversa de la fuerza normal está ejerciendo un fenómeno hacia abajo, verticalmente. Ya después de tener analizada esta parte, vamos con el tema de que tenemos las tres masas y vamos a empezar a hacer el ejercicio con cada una de ellas, eh, los tres recorridos con las diferentes masas, y empezamos a hacer unos cálculos sobre el cálculo del trabajo realizado por la fuerza aplicada, el trabajo realizado por la fuerza de fricción, el cálculo del trabajo neto como tal, y esto nos va arrojando un análisis sobre lo que está pasando con la ejecución del experimento. Tenemos un registro fotográfico. Ese desarrollo que nombré anteriormente, pues se va ejecutando por cada una de las masas para hacer ese análisis de cada una de los trabajos que realizan las fuerzas. Eso con su registro fotográfico para ir validando que efectivamente los cálculos coinciden con la ejecución experimental. Lo podemos ver cada uno, estamos con la masa 3. Seguimos acá pues de esta parte del experimento con un análisis de resultados. Entonces, en esta parte se plantean unas preguntas que dicen cómo vería el trabajo realizado por la fuerza media por el dinamómetro al aumentar la masa de la bolsa, considerando el mismo desplazamiento. Entonces, en esta parte, el trabajo que realiza en la misma longitud presenta una variación directamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que al incrementar pues la masa, al aumentar la carga de la bolsa, por decirlo así, aumenta la fuerza normal y por ende la fricción que el dinamómetro debe vencer. Como el desplazamiento se mantiene constante, pues la energía necesaria para mover el sistema aumenta de forma lineal. Experimentalmente, pues no observamos que cada incremento en la carga de la bolsa se traduce en una mayor tensión en el dinamómetro y un incremento proporcional de los joules calculados. Tenemos acá una parte que dice cómo se compara el trabajo realizado por la fuerza aplicada con el trabajo realizado por la fuerza de fricción, indique qué signo tiene el trabajo de la fuerza de fricción y explique pues el motivo. El trabajo de la fricción pues tiene signo negativo, es opuesto a la fuerza aplicada, es como la resistencia que se ejerce al desplazamiento. El motivo físico es que la fricción pues actúa como una fuerza resistiva, como lo dije anteriormente. En este fenómeno se forma un ángulo de 180 grados. Eh, Continuando pues ahí con esa parte de jalar la bolsa, pues la fricción la retira o la disipa, lo que explica por qué el objeto no acelera descontroladamente sobre el vidrio. Eh, la interpretación física que tiene el trabajo neto obtenido en este experimento. El trabajo neto representa pues el cambio de la energía cinética del sistema. Para este caso del experimento, al obtener valores cercanos a cero, la interpretación física es que el sistema se encuentra en un estado de equilibrio cinético. Esto significa que la fuerza que aplicamos es consumida casi en su totalidad por la fricción. Lo que pasa es que el tema acá de la fricción es muy bajo porque los materiales, algo que no nombré al principio, es que la mesa es de vidrio y
el empaque que contiene la masa es plástico, entonces hay poca fricción entre estos dos materiales. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se vería afectada la medida de la fuerza si el dinamómetro formara un ángulo con la superficie de la mesa? Esta es una de las indicaciones muy específicas de no formar ángulos, que el movimiento fuera muy coordinado y paralelo a la mesa. Entonces, formándose un ángulo, pues en realidad uno empezaría a tener unos resultados engañosos, unos resultados pues poco fiables, porque solamente se van a analizar como una parte de la fuerza que se usaría para mover la bolsa horizontalmente, mientras que la otra parte intentaría levantarla, como dos movimientos. Entonces se empezaría a reducir la fuerza normal y alterando el valor de la fricción. Arrastrar la bolsa de forma lenta y uniforme es la única manera, pues esa es una de las garantías que, que se puede manifestar para que el dinamómetro pues, nos registre unos valores correctos. Luego de esta parte seguimos con el experimento 2, que ya se trata de las mismas masas, ¿sí? Pero en este caso ya son suspendidas verticalmente, ¿sí? Entonces, acá tenemos lo mismo, el diagrama de cuerpo libre, que nos va a mostrar, pues en este caso son dos fuerzas las que están actuando, aplicada y el peso como tal, ¿sí? Entonces, tenemos acá una representación eh, ilustrativa del experimento. Entonces, como lo dije anteriormente, pues acá se identifican dos fuerzas que realizan el trabajo. La fuerza aplicada, que va hacia arriba, es una fuerza mecánica de contacto ejercida por el dinamómetro. ¿Sí? Está suspendida el dinamómetro. Posee la dirección vertical. Y tenemos la fuerza del peso. Esa es una fuerza que va hacia abajo, verticalmente también. Entonces, acá pues tenemos una ecuación definida para esto, que sería el trabajo, la fuerza como tal del peso, que sería la masa por la gravedad, que para este ejercicio experimental se tomó 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. En este caso, pues no se registran fuerzas que no realicen trabajo, no se ven presentes. Tenemos un registro fotográfico del experimento. También acá hacemos un tema de recolección de datos mediante cálculos matemáticos, donde hallamos el trabajo realizado por la fuerza aplicada. También tenemos un tema del cálculo de la energía potencial gravitacional, eh, de lo que pudimos nosotros evidenciar, registrados pues acá en esta tabla para un análisis y tener una idea de qué está pasando o cómo está comportando los fenómenos en el experimento. Entonces, estos cálculos pues también los tenemos por cada una de las masas. Entonces tenemos masas calibradas a 0,1 kilogramos, 0,21 kilogramos y 0,31 kilogramos. Fueron las masas que se tuvieron en cuenta para el desarrollo experimental. Acá en esta parte tenemos evidencia fotográfica que sustenta la ejecución del experimento. Tenemos acá un tema de análisis posterior a la ejecución. A partir de los resultados obtenidos, pues bueno, ¿qué criterio experimental permite identificar la fuerza gravitacional como fuerza conservativa? Se puede identificar que la fuerza gravitacional es conservativa, porque el trabajo realizado para elevar la bolsa se manifiesta íntegramente como un cambio en la energía potencial gravitoria. A diferencia del experimento de la fricción, o sea, el anterior, donde la energía se disipa o no se recupera. Esa es la diferencia que hay entre este experimento y el anterior. Si se repitiera el experimento elevando la bolsa hasta la misma altura mediante un camino diferente, ¿qué esperaría observar en el trabajo de la fuerza gravitacional y en la energía potencial? Se puede concluir que no habrían variaciones en el trabajo gravitacional ni en la energía potencial. ¿Por qué? Porque en ambos valores son independientes de la trayectoria. Entonces acá no hay una relación directa. Entonces esto en conclusión se justifica en el hecho de que en todos los cálculos obtenidos la energía potencial estuvo determinada exclusivamente por la altura final, que se estimó en 0,8 metros, que fue la altura de la mesa. Bueno, ¿qué conclusiones se pueden extraer sobre la validez del principio de trabajo de energía a partir de los datos obtenidos?
Se puede concluir un principio de trabajo y energía plenamente válido, ya que los datos muestran un balance energético coherente. En las mediciones se observa que pues, el trabajo de fuerza aplicada es ligeramente superior a la energía potencial ganada, generando un trabajo neto positivo mediante un promedio de 0,082 joules. Es uno de los cálculos. Terminado esta parte de este experimento 2, seguimos con el experimento 3, que en este ya no se trabajó con el dinamómetro, sino que acá se desarrolló un ejercicio con las tres mismas masas, pero es un tema de caída libre desde 2 metros. Entonces, se trata de dejar caer cada una de las masas a una altura de 2 metros y validar los tiempos. Entonces, en esta parte se valió los tres tiempos por cada una de las masas para sacar un promedio, ¿sí? Entonces, ya con estos datos, se procedió a sacar una velocidad final por cada una de las masas, qué velocidad podíamos sacar mediante cálculos para cada una de las masas. Observándose pues que para una masa 1 y masa 2 tuvimos 6,76 metros por segundo y para la masa 3, 6,60 metros por segundo. Seguimos con los cálculos, donde ya se podía hacer un cálculo, un análisis de la energía potencial gravitacional por cada una de las masas, teniendo en cuenta pues las velocidades finales que hallamos anteriormente. Tenemos acá los cálculos, tenemos una ecuación de conservación. Ya teniendo unos datos de la velocidad pues de la energía, o sea, tenemos una velocidad experimental y una teórica. Entonces se procede a hacer un cálculo matemático para validar qué porcentaje de error hay entre una y ella, las diferencias. Entonces podemos observar que tenemos un 7,9% y tenemos un 6,3%. Esto está dentro de un rango aceptable de error entre lo experimental y lo teórico, que nos quiere decir pues que el desarrollo del experimento ha sido ejecutado con gran confiabilidad. Tenemos acá un análisis de datos, entonces se observa pues que a pesar del incremento proporcional de la energía potencial inicial con la masa, los tiempos de caída registrados del experimento se mantuvieron constantes, un rango de 0,68 segundos a 0,69. Esto está dentro de los tiempos que registraron. El tema de la velocidad pues se deriva de un análisis cinemático teniendo pues aproximadamente 6,6 metros por segundo con la obtenida mediante el análisis energético. Es una diferencia pues que hay entre las dos velocidades. Y pues en los porcentajes, como lo mencioné anteriormente, pues están dentro de un rango de error aceptable, lo que nos lleva a pensar de que pues el experimento ha sido ejecutado con gran precisión. Esa ha sido pues como a grosso modo eh, la presentación de o exposición, pues dar a conocer los experimentos y el tema de conservación de la energía mediante elementos caseros que se pueden diseñar y que pueden brindar una información bastante fiable desde que se ejecuten a cabalidad los ejercicios. Entonces, esa ha sido mi intervención. Muchas gracias. Hasta una próxima.